On WhatsApp, no one can see or hear your personal messages. Whether it's a voice call, message, or sending a password. To WhatsApp, it's all just this. So whether you're sharing the streaming password in the family chat or trading those late-night voice messages that could basically become a podcast, your personal messages stay between you, your friends, and your family. No one else. Not even us. WhatsApp. Message privately with everyone. The Nordstrom Anniversary Sale is on now. Shop new arrivals on sale for a limited time from Madewell, Bobbi Brown, New Balance, and more. You'll find tons of deals under $100 on summer-ready fits, plus beauty exclusives from your favorite brands. Nordstrom makes shopping easy in stores, at Nordstrom.com, and on their app. Hurry, prices go up August 4th. ¿Sabías que antes de que Jerusalén se convirtiera en la ciudad sagrada de Israel, se llamaba Jebús y era gobernada por un pueblo misterioso llamado Jebuseos? Este pueblo fue tan resistente que incluso se burló del rey David cuando él intentó conquistar la ciudad. Pero, ¿quiénes eran ellos? ¿De dónde vinieron? ¿Y por qué desaparecieron de la historia? Quédate conmigo en este video, porque vamos a desentrañar el misterio de los antiguos habitantes de Jerusalén. Los jebuseos son descritos en la Biblia como uno de los pueblos cananeos que habitaban la tierra de Canaán antes de la llegada de Israel, siendo descendientes directos de Canaán, hijo de Cam, nieto de Noé. Este origen está registrado en Génesis, capítulo 10, versículo 15, donde Canaán es mencionado como el ancestro de varias naciones, incluyendo los jebuseos. Esto conecta a los jebuseos con las linajes antiguas que poblaron la tierra después del diluvio, marcándolos como una de las naciones que componían la diversidad étnica y cultural de aquella región. La identidad de los jebuseos está íntimamente ligada al territorio que ocuparon. Su principal ciudad, Jebús, más tarde conocida como Jerusalén, se localizaba en un área montañosa de difícil acceso, lo que les garantizaba gran ventaja militar y defensiva. Esta ubicación estratégica hizo que se convirtieran en un pueblo resiliente, capaz de resistir a invasores por muchos siglos. Además, su capacidad de construir y fortificar ciudades demuestra que ellos poseían un nivel avanzado de organización social y tecnológica. Historiadores y arqueólogos sugieren que los jebuseos eran un pueblo semita, posiblemente relacionado con los amorreos y hititas, que compartían prácticas culturales y religiosas similares. Estas prácticas incluían el culto a dioses como Baal y Astarote, figuras centrales en el panteón cananeo. Esta adoración era muchas veces acompañada por rituales que los israelitas consideraban abominables, lo que contribuyó al conflicto entre los dos pueblos. Las cartas de Amarna, documentos del siglo XV a.C. encontrados en Egipto, mencionan gobernantes de ciudades cananeas que posiblemente representaban a los jebuseos, reforzando su relevancia histórica en la región. Esto demuestra que los jebuseos no eran solo un grupo menor mencionado en la Biblia, sino también un pueblo significativo en la geopolítica del antiguo Oriente Próximo. La presencia de los jebuseos en Jerusalén hasta el tiempo de David simboliza la persistencia de culturas que resistían a la promesa de Dios de entregar Canaán al pueblo de Israel. Esta resistencia, sin embargo, también forma parte del plan divino, mostrando cómo Dios trabajaba en el momento adecuado para cumplir sus promesas, como se ve en Génesis, capítulo 15, versículo de 18. Antes de la conquista israelita, Canaán era una tierra caracterizada por diversidad cultural, política y religiosa. La Biblia describe Canaán como una tierra que emana leche y miel, lo que refleja su fertilidad y abundancia de recursos naturales. Números, capítulo 13, versículo 27. Esta riqueza hizo que la región
estuviera altamente disputada y habitada por varias naciones, incluyendo a los jebuseos, que ocupaban una posición destacada en la región montañosa central. Los jebuseos eran conocidos por su habilidad en construir fortificaciones, haciendo que sus ciudades fueran prácticamente impenetrables. Jebús, su principal ciudad, estaba rodeada por altos muros y posicionada estratégicamente sobre un terreno elevado. Esto les permitía controlar rutas comerciales importantes y defenderse de invasiones, garantizando su supervivencia por siglos. Esta habilidad en ingeniería refleja un profundo conocimiento de la topografía local y una cultura que valorizaba la seguridad colectiva. La religión en Canaán, antes de la llegada de Israel, estaba dominada por prácticas politeístas. Los jebuseos, como otros cananeos, adoraban a Baal, el dios de la fertilidad y de la lluvia, y a Astarote, una diosa de la guerra y del amor. Estos cultos a menudo involucraban sacrificios humanos y prácticas rituales que eran condenadas por el Dios de Israel. Esta divergencia espiritual agudizó el antagonismo entre los dos pueblos y justificó, según la narrativa bíblica, la orden de Dios para la expulsión de los cananeos. Además de las prácticas religiosas, Canaán era una tierra marcada por inestabilidad política. Cada ciudad-estado era gobernada por reyes independientes, lo que resultaba en constantes guerras internas. Los jebuseos, sin embargo, lograron mantener su posición de destaque en la región, principalmente debido a la fuerza militar de Jebús. Esta ciudad se convirtió en un símbolo de la resistencia cananea contra invasores extranjeros. Para los israelitas, Canaán representaba tanto la promesa divina como un desafío. La tierra fértil era un regalo de Dios, pero la presencia de pueblos fuertemente establecidos, como los jebuseos, exigiría fe y determinación. Esta tensión es central en la narrativa de la conquista de Canaán, que culmina con la victoria israelita bajo el liderazgo de Josué, y más tarde, David. En la Biblia, las genealogías frecuentemente revelan detalles importantes sobre los orígenes de los pueblos. En Génesis, capítulo 10, versículo 15, los jebuseos son mencionados como descendientes de Canaán, hijo de Cam. Esta inclusión en la genealogía de Noé no solo identifica a los jebuseos, sino que también los coloca en un contexto más amplio del plan divino, conectándolos a las promesas y juicios de Dios sobre las naciones. A lo largo del texto bíblico, los jebuseos aparecen como parte de una lista mayor de pueblos que debían ser expulsados de Canaán. En Éxodo, capítulo 3, versículo 8, Dios promete liberar a Israel de la esclavitud en Egipto y llevarlos a una tierra habitada por diversos pueblos, incluidos los jebuseos. Esta mención refuerza su importancia en el escenario de Canaán y la magnitud de la tarea que Israel enfrentaría al tomar posesión de la tierra. Las genealogías también revelan conexiones culturales y espirituales. En el caso de los jebuseos, su vínculo con Canaán sugiere que compartían muchos de los rasgos culturales de los otros pueblos cananeos. Esto incluía prácticas religiosas que los colocaban en oposición directa al Dios de Israel. Esta oposición no era solo territorial, sino también espiritual, simbolizando la lucha entre la idolatría y la verdadera adoración. A pesar de ser mencionados en listas genealógicas y narrativas históricas, los jebuseos no aparecen destacados como otros pueblos, como los filisteos o los amorreos. Esto puede reflejar el hecho de que su influencia era principalmente local, centrada en Jebús y no en una región amplia. Sin embargo, su posición estratégica en Jerusalén garantizó su relevancia en la historia de Israel. La genealogía de los jebuseos en la Biblia sirve como un recordatorio
de que ningún pueblo está fuera del conocimiento y del plan de Dios. Incluso aquellos que resisten a Él están, de alguna manera, insertos en su historia mayor de redención, como se ejemplifica en la conquista de Jerusalén siglos después, en el tiempo del rey David. La relación de los jebuseos con Abraham aparece de manera indirecta en la figura de Melquisedec, rey de Salem, una ciudad identificada como Jerusalén. En Génesis, capítulo 14, versículo 18, Melquisedec es descrito como sacerdote del Dios Altísimo, lo que sugiere que incluso entre los cananeos había un reconocimiento del Dios verdadero. Muchos estudiosos creen que Salem estaba bajo control de los jebuseos en ese tiempo, lo que crea una conexión inicial entre ellos y la línea de Abraham. Melquisedec es una figura enigmática que bendice a Abraham y recibe de él el diezmo. Esta interacción demuestra que antes de la corrupción de las prácticas cananeas, algunas ciudades, como Salem, mantenían cierto nivel de reverencia por lo sagrado. Esto también arroja luz sobre el papel de Jerusalén como un lugar central en la adoración a Dios, un rol que se volvería aún más claro con el tiempo. Sin embargo, con el paso de los siglos, los jebuseos abandonaron cualquier reconocimiento del Dios Altísimo, adoptando prácticas idolátricas y alineándose con el panteón cananeo. Este cambio refleja la deterioración espiritual que a menudo acompaña a la prosperidad y al aislamiento cultural. Esta transformación los colocó en oposición directa al pueblo elegido de Dios, preparando el escenario para los enfrentamientos que vendrían. La presencia de Melquisedec como sacerdote en Salem es vista por muchos teólogos como un presagio de la futura importancia de Jerusalén como centro espiritual. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is brought to you by the world's first reposado from Tequila Herradura. Made with slow-cooked, hand-harvested agave sealed into oak barrels and aged 11 months. Before being enjoyed in your glass. Experience the world's first reposado, Tequila Herradura. Please drink responsibly. Responsibility.org. Tequila Herradura. 40% alcohol by volume. Imported by Brown-Forman, Louisville, Kentucky. Herradura is a registered trademark. Copyright 2025 Brown-Forman Corporation. Today's top story, the flavor merger of the century between the Peanut Butter Group and Chocolatey Corp. Joining me is a PBC executive. Thanks for having me, Barry. Now, how did you know the merger and the byproduct of it, Jif peanut butter and chocolate flavored spread, would be a success? You know, it was a gut feeling, a rumbling, if you will. Besides, they're two titans of taste. Very true. Goes great with pretzels. And pancakes. Apples too, I bet. Try Jif PBC today. Para Abraham, la interacción con Melquisedec fue un recordatorio de que Dios estaba en control, incluso en tierras habitadas por naciones paganas. Aunque los jebuseos no interaccionaron directamente con Abraham en conflictos o alianzas, su presencia en Salem simboliza el inicio de un largo proceso de disputa por Jerusalén, una ciudad que sería tanto un campo de batalla físico como espiritual a lo largo de la historia bíblica. La ciudad de Jebús, ocupada por los jebuseos, desempeñó un papel significativo en la campaña de Josué para conquistar Canaán. En Josué, capítulo 10, versículo 1, Jebús es mencionada como parte de una coalición de reyes que se unieron para resistir a Israel. Esta alianza destaca la importancia estratégica de Jebús y la fuerza militar de los jebuseos, que eran capaces de liderar movimientos de resistencia contra los israelitas. Aunque Josué conquistó muchas ciudades en Canaán, Jebús permaneció
fuera de su control. En Josué capítulo 15 versículo 63 se menciona que los hijos de Judá no expulsaron a los jebuseos que habitaban Jerusalén. Esta resistencia refleja no solo la habilidad militar de los jebuseos, sino también la complejidad del plan divino que reservaba la conquista final para el tiempo del rey David. La fortificación natural de Jebús, situada en una región montañosa, dificultaba cualquier intento de invasión. Esta geografía daba a los jebuseos una ventaja significativa sobre sus enemigos. Además, su determinación en proteger su territorio demostraba un profundo sentido de identidad y resistencia cultural. Para los israelitas, la presencia continua de los jebuseos en Jebús era un recordatorio de que la promesa de Dios exigía fe y obediencia continuas. La ciudad se convirtió en un símbolo de desafío, un lugar donde el cumplimiento de las promesas de Dios aún estaba pendiente. A pesar de su resistencia inicial, los jebuseos estaban destinados a perder Jebús para Israel. La victoria final, sin embargo, no vino por las manos de Josué, sino que fue reservada para David, quien transformaría Jebús en Jerusalén, la ciudad santa de Israel y del mundo. Jebús, el nombre original de Jerusalén antes de su conquista por David, era una ciudad con características únicas. Situada en un terreno montañoso, rodeada por valles profundos como el Valle del Cedrón y el Valle de Hinnom, su ubicación hacía de ella una fortaleza natural. Estas características geográficas hacían que Jebús fuera extremadamente difícil de conquistar, lo que explica por qué resistió tanto tiempo las embestidas de pueblos enemigos, incluidos los israelitas. Además de su posición estratégica, Jebús estaba rodeada por muros espesos y bien construidos que la protegían de ataques externos. Hay evidencias arqueológicas que sugieren que los jebuseos desarrollaron sistemas avanzados de defensa, incluidos túneles subterráneos que permitían el acceso a fuentes de agua fuera de la ciudad, garantizando la supervivencia en períodos de cerco. Estas estructuras son testimonios de la ingeniosidad del pueblo jebuseo y de su capacidad de aprovechar los recursos naturales para su protección. Jebús también era un centro cultural y religioso importante para los jebuseos y otros pueblos cananeos. La ciudad albergaba altares y lugares de culto dedicados a dioses como Baal y Astarote, lo que la hacía espiritualmente significativa, aunque en oposición directa al Dios de Israel. Para los jebuseos, Jebús no era solo una fortaleza, sino también un lugar de adoración e identidad nacional. A pesar de su fuerza, Jebús era una ciudad pequeña en términos poblacionales. Esto reflejaba la organización de las ciudades-estado cananeas, que no buscaban dominar vastos territorios, sino garantizar su supervivencia e influencia local. Sin embargo, su ubicación estratégica la transformó en un objetivo prioritario para los israelitas, especialmente en el reinado de David, cuando Jerusalén se convirtió en el corazón político y espiritual de Israel. La resistencia de Jebús a lo largo de los siglos demuestra la habilidad y determinación de los jebuseos en defender su ciudad. Aunque ella haya caído eventualmente, su legado como una de las ciudades más bien fortificadas de Canaán permanece evidente tanto en la narrativa bíblica como en los descubrimientos arqueológicos. Cuando David subió al trono en Hebrón, él inmediatamente reconoció la importancia estratégica de Jebús. La ciudad, localizada entre las tribus de Judá y Benjamín, era el lugar ideal para unificar las tribus de Israel bajo un único gobierno. Sin embargo, los jebuseos, confiados en la fuerza de su fortaleza, se burlaron de David, diciendo que incluso los ciegos y lisiados podrían defenderla contra él. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 6.
Los jebuseos confiaban no solo en la fuerza de sus murallas, sino también en la ventaja geográfica que Jebús proporcionaba. La ciudad se encontraba en una posición elevada, dificultando cualquier intento de invasión por tierra. Además, la fuente de Gihón, uno de los principales recursos de agua de la ciudad, estaba protegida por un túnel subterráneo, haciendo imposible cortarla del abastecimiento. David, sin embargo, encontró una manera de superar estas barreras aparentemente insuperables. Él ordenó que sus hombres entraran en la ciudad por el sistema de túneles de agua, una estrategia audaz e innovadora para la época. Joab, uno de Middlesbrough, los principales comandantes de David, lideró la incursión y logró abrir camino para la conquista de la ciudad. Esta victoria marcó el inicio de una nueva era para Jerusalén, que dejó de ser Jebús para convertirse en la capital de Israel. La resistencia inicial de los jebuseos refleja no solo su habilidad militar, sino también su determinación en proteger su herencia e identidad. Sin embargo, su derrota a manos de David muestra cómo Dios usó las circunstancias para cumplir su plan, estableciendo Jerusalén como el centro del reino de Israel y posteriormente el lugar del templo. Incluso después de la conquista, la herencia jebusea no desapareció completamente. Rasgos de su cultura e influencia continuaron presentes en Jerusalén, especialmente en la arquitectura y en los nombres de lugares. Esto demuestra cómo la historia de un pueblo puede ser incorporada a lo largo del tiempo, incluso cuando es políticamente derrotado. La toma de Jerusalén por David, descrita en 2 Samuel capítulo 5, versículos 6 a 10, fue uno de los eventos más significativos de la historia de Israel. Esta conquista no solo consolidó el reino de David, sino que también marcó el inicio de la transformación de Jerusalén en una ciudad central para la historia bíblica y mundial. David eligió Jerusalén por su ubicación estratégica y su neutralidad política. Como la ciudad estaba ubicada entre las tribus del norte y del sur, su elección ayudó a unificar el reino. Además, la ciudad estaba fuertemente fortificada, lo que la convertía en un lugar ideal para establecer una capital segura y defensable. Después de la conquista, David comenzó a transformar Jerusalén en un centro político y religioso. Él trajo el Arca de la Alianza a la ciudad, simbolizando la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Esta decisión no solo reforzó la importancia espiritual de Jerusalén, sino que también solidificó su papel como el corazón de la adoración a Dios. La conquista de Jerusalén fue más que un evento militar. Fue un hito en la historia de la alianza entre Dios y su pueblo. La ciudad, que antes era un símbolo de resistencia contra Israel, se convirtió en el lugar donde Dios estableció su nombre y su presencia. Esto cumplió promesas hechas siglos antes, como las registradas en Génesis capítulo 15, versículo 18, donde Dios prometió dar Canaán a los descendientes de Abraham. David no solo conquistó Jerusalén, sino que también la transformó en una ciudad viva y dinámica. Close your eyes, exhale, feel your body relax, and let go of whatever you're carrying today. Well, I'm letting go of the worry that I wouldn't get my new contacts in time for this class. I got them delivered free from 1-800-CONTACTS. Oh my gosh, they're so fast. And breathe. Oh, sorry. I almost couldn't breathe when I saw the discount they gave me on my first order. Oh, sorry. Namaste. Visit 1-800-CONTACTS.com today to save on your first order. 1-800-CONTACTS. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Are you a forward thinker?
then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Bajo su reinado, la ciudad comenzó a expandirse y sus fortificaciones fueron reforzadas. Esto preparó el terreno para que, en el reinado de Salomón, Jerusalén se convirtiera en el lugar del templo, consolidando su importancia eterna en la historia bíblica. Incluso tras la conquista de Jerusalén, algunos jebuseos continuaron habitando en la ciudad y en áreas alrededor. Durante el reinado de Salomón, se convirtieron en parte de la fuerza laboral responsable de grandes proyectos de construcción, incluyendo el templo y el palacio real. En Primero de Reyes, capítulo 9, versículo 21, se menciona que descendientes de varios pueblos cananeos, incluyendo jebuseos, fueron sometidos a trabajos forzados. Aunque esta sumisión marcó el fin de la soberanía jebusea, su integración en la sociedad israelita demuestra la capacidad de Israel de asimilar otras culturas, siempre que no comprometieran la adoración al Dios verdadero. Esta convivencia también permitió que elementos de la cultura jebusea sobrevivieran, influyendo en la identidad de Jerusalén como un crisol cultural. El reinado de Salomón fue un período de gran prosperidad y expansión para Israel, y Jerusalén se convirtió en el centro de todo esto. El templo, construido con la participación de jebuseos y otros pueblos, simbolizaba no solo la gloria de Israel, sino también el cumplimiento de las promesas divinas. Esta grandiosidad reforzó la posición de Jerusalén como la ciudad elegida por Dios. A pesar de estar en una posición subordinada, la presencia jebusea en Jerusalén durante el reinado de Salomón ilustra la complejidad de las relaciones entre los israelitas y los pueblos cananeos. Esta coexistencia era muchas veces pragmática, basada en la necesidad de mano de obra para sostener los ambiciosos proyectos de construcción de Salomón. La historia de los jebuseos bajo Salomón revela cómo la conquista de Jerusalén no significó la desaparición completa de su cultura, sino su transformación y asimilación. Esto refleja el impacto duradero que los jebuseos tuvieron en la formación de la identidad de Jerusalén, incluso después de su caída como potencia independiente. La cultura de los jebuseos, como la de otros pueblos cananeos, estaba marcada por prácticas religiosas que enfatizaban la adoración de múltiples dioses, como Baal y Astarte. Estos cultos frecuentemente involucraban sacrificios, incluso humanos, y rituales ligados a la fertilidad y la guerra. Estas prácticas descritas en Levítico, capítulo 18, versículo 25, eran una de las razones por las cuales Dios ordenó la expulsión de los cananeos de la tierra. Además de sus prácticas religiosas, los jebuseos eran conocidos por su habilidad en arquitectura y construcción. Jebús era una ciudad fortificada que demostraba un profundo conocimiento de ingeniería y aprovechamiento del terreno. Esta habilidad puede ser vista en los restos arqueológicos de túneles y fortificaciones que datan de la época en que los jebuseos aún habitaban la región. Culturalmente, los jebuseos compartían rasgos comunes a los pueblos cananeos, como una organización tribal y un sistema político basado en ciudades-estado. Cada ciudad tenía su propio gobernante, pero también era parte de una red mayor de mindudes, alianzas regionales, que muchas veces se unían contra amenazas externas, a pesar de que su religión y cultura fueron vistas como obstáculos a la verdadera adoración en Israel. Su influencia puede ser percibida de manera sutil en Jerusalén, incluso tras su conquista. Elementos arquitectónicos y toponímicos de la ciudad
revelan trazos de su herencia jebusea, que continuó moldeando la identidad de Jerusalén a lo largo de los siglos. La asimilación de los jebuseos en la sociedad israelita es un ejemplo de cómo las culturas pueden coexistir e influir entre sí, incluso en medio de conflictos. Aunque la Biblia condene sus prácticas idólatras, el legado cultural e histórico de los jebuseos en Jerusalén no puede ser ignorado, ya que contribuyó al desarrollo de la ciudad que se convertiría en el centro de la fe monoteísta. Los jebuseos, que desempeñaron un papel significativo en la narrativa bíblica y en el desarrollo inicial de Jerusalén, desaparecieron gradualmente de los registros históricos. Después de la conquista de Jebús por David, la identidad jebusea comenzó a diluirse dentro de la sociedad israelita. Este proceso, común en el mundo antiguo, ocurrió principalmente por asimilación cultural y social, donde los jebuseos pasaron a adoptar costumbres, idiomas y prácticas israelitas. Esta integración fue acelerada por el uso de jebuseos como fuerza de trabajo durante los reinados de David y Salomón. Primer Reyes, capítulo 9, versículo 21. La Biblia menciona la sumisión de jebuseos como parte de los cananeos, que no fueron completamente expulsados de Canaán, como se registra en Jueces, capítulo 1, versículo 21. Sin embargo, a diferencia de otros pueblos cananeos, como los filisteos, que mantuvieron una identidad cultural y política durante mucho tiempo, los jebuseos no dejaron huellas independientes tras la conquista de Jerusalén. Su asimilación fue tan completa que, en los siglos posteriores, no hay mención de ellos como un pueblo distinto. La arqueología tampoco ha traído a la luz muchos registros específicos sobre los jebuseos, además de las estructuras asociadas a Jebús. Esto puede atribuirse al hecho de que eran un pueblo menor en comparación con otras naciones de la época, y que su historia fue ampliamente incorporada a la de Jerusalén. La falta de menciones en fuentes externas, como documentos egipcios o asirios, refuerza la idea de que los jebuseos eran reconocidos principalmente por su ubicación estratégica y no por su fuerza militar o cultural a gran escala. La desaparición de los jebuseos puede verse como un microcosmos del destino de muchos pueblos de la antigüedad. Su absorción dentro de una cultura mayor, en este caso, la israelita, refleja las dinámicas complejas de conquista e integración que caracterizaban el antiguo Oriente Próximo. Este proceso también puede interpretarse a la luz del plan divino, donde la tierra prometida sería habitada exclusivamente por el pueblo de Dios, como se menciona en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1. Aunque los jebuseos como pueblo hayan desaparecido, su influencia permanece a través de Jerusalén, una ciudad que hereda su posición estratégica y se convierte en el centro espiritual de Israel y más tarde del mundo. La historia de los indocentosin jebuseos no es solo un recordatorio de su resistencia, sino también de cómo Dios usó la historia para cumplir sus promesas a Israel. Desde la promesa hecha a Abraham en Génesis, capítulo 15, versículo 18, Jerusalén ocupaba un lugar central en el plan de Dios para Israel. La ciudad, conocida inicialmente como Jebús, sería el lugar donde las promesas divinas se manifestarían de manera más tangible. La conquista de Jerusalén por David no fue solo un evento militar, sino un hito en la realización de un plan espiritual que remonta a los orígenes del pueblo de Israel. Jerusalén se convirtió en un símbolo de la alianza entre Dios y su pueblo. Al traer el arca de la alianza a la ciudad, David estableció Jerusalén como el corazón espiritual de Israel. Esta acción no solo unificó a las tribus políticamente, sino que también reforzó la idea de que Dios estaba presente entre ellos.
La ciudad dejó de ser Jebus, la fortaleza jebusea, para convertirse en el centro de adoración al único Dios verdadero. La construcción del templo por Salomón elevó aún más la importancia de Jerusalén. Ubicado en el monte Moriah, el templo se convirtió en el lugar donde los israelitas se encontraban con Dios a través de sacrificios y adoración. Este monte, que también era el lugar donde Abraham casi sacrificó a Isaac, Génesis capítulo 22, versículo 2, simbolizaba la fidelidad de Dios a sus promesas y la obediencia del hombre a la voluntad divina. Jerusalén también pasó a representar la santidad y el juicio de Dios. Los profetas frecuentemente usaban la ciudad como un símbolo de la relación entre Dios e Israel. Cuando el pueblo obedecía, Jerusalén prosperaba, pero cuando se alejaba de Dios, la ciudad enfrentaba destrucción y exilio. Esta dinámica refleja la naturaleza condicional de la alianza mosaica, donde bendiciones y maldiciones estaban directamente ligadas a la fidelidad del pueblo. Make your next vacation unforgettable on Royal Caribbean's newest ship, Star of the Seas. It's everything you've loved about every family vacation you've ever been on, with mind-blowing thrills at the largest water park at sea, 7 onboard pools for every level of chill, more than 40 ways to dine and drink, and even more to enjoy at our award-winning private island, Perfect Day at Coco Cay. This is the new Star of the Seas. Click or tap the banner to find out more. Brace the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started today at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora. Good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. A lo largo de los siglos, Jerusalén continuó siendo un símbolo de la promesa divina, incluso en tiempos de ocupación extranjera o destrucción. La ciudad permanece hasta hoy como un recordatorio del compromiso eterno de Dios con su pueblo, sirviendo como punto de convergencia para la fe judía, cristiandad e incluso islámica. La arqueología moderna desempeñó un papel crucial en la revelación de detalles sobre la historia de los jebuseos. Aunque son pocas las referencias directas a ellos fuera de la Biblia, excavaciones en Jerusalén trajeron a la luz estructuras que remontan al período jebuseo, ofreciendo pistas valiosas sobre su cultura y modo de vida. Una de las descubrimientos más significativas asociadas a los jebuseos es el túnel de Siloé, también conocido como el sistema de agua de Warren. Este túnel, excavado en la roca, permitía que los habitantes de Jebus accedieran a la fuente de Gihón sin salir de las murallas de la ciudad. Esta infraestructura era vital durante cercos, garantizando el abastecimiento de agua y mostrando la habilidad de los jebuseos en ingeniería hidráulica. Las fortificaciones de Jerusalén también reflejan la sofisticación de los jebuseos en arquitectura defensiva. Excavaciones revelaron paredes macizas que datan del período cananeo, indicando que Jebus era una ciudad fuertemente protegida. Estos hallazgos corroboran los relatos bíblicos de que los jebuseos confiaban en la fuerza de sus murallas para resistir a los invasores, como en 2 Samuel, capítulo 5, versículo 6. A pesar de estos descubrimientos, la identidad
cultural de los jebuseos permanece en gran parte un misterio. La ausencia de inscripciones o artefactos que indiquen explícitamente su origen o religión hace difícil distinguir su cultura de la de otros pueblos cananeos. Esto sugiere que los jebuseos compartían muchos aspectos culturales con sus vecinos, pero se destacaban por la ubicación estratégica de su ciudad. La arqueología continúa explorando las capas de Jerusalén, una ciudad con una historia ininterrumpida de ocupación desde hace miles de años. Cada descubrimiento sobre los jebuseos no solo amplía nuestro entendimiento sobre ellos, sino que también fortalece la conexión entre los relatos bíblicos y las evidencias históricas. La presencia de los jebuseos dejó marcas indelebles en la geografía y en la topografía de Jerusalén, influyendo en la manera en que la ciudad se desarrolló a lo largo de los siglos. Ubicada en una región montañosa, Jebús era naturalmente protegida por valles profundos y laderas empinadas que continuaron moldeando el diseño de la ciudad incluso después de su conquista por David. El monte Sión, una de las colinas de Jerusalén, fue inicialmente ocupado por los jebuseos y más tarde se convirtió en uno de los símbolos centrales de la ciudad. David eligió esta área como el lugar de su fortaleza, expandiéndola y transformándola en el corazón político y militar de Israel. Esta decisión demostró cómo los israelitas aprovecharon las defensas naturales y las fortificaciones ya existentes, adaptándolas a sus propias necesidades. Otro elemento importante del legado jebuseo es la fuente de Gihón, una de las pocas fuentes de agua natural en Jerusalén. Los jebuseos construyeron túneles y sistemas para protegerla y utilizarla durante cercos, garantizando la supervivencia de la ciudad. Este sistema fue posteriormente expandido y utilizado por los reyes de Israel, mostrando cómo las innovaciones jebuseas continuaron siendo relevantes. La topografía de Jerusalén también influyó en el desarrollo religioso de la ciudad. Monte Moriah, un área que probablemente ya tenía importancia para los jebuseos, se convirtió en el lugar del templo construido por Salomón. Esta transición de significado refleja cómo los israelitas reutilizaron elementos del legado jebuseo, atribuyéndoles nuevos propósitos espirituales. Aunque los jebuseos hayan desaparecido como pueblo, su contribución a la estructura física y estratégica de Jerusalén permanece evidente. Su habilidad para construir y defender una ciudad en un terreno tan desafiante demuestra su ingenio y asegura que su historia continúe viva a través de las piedras y calles de Jerusalén. La transición de Jebús a la ciudad de David no fue solo un cambio de nombre, sino también una transformación completa en la identidad y el propósito de la ciudad. Antes habitada por los jebuseos, Jebús era una fortaleza defensiva y un centro religioso politeísta. Bajo el gobierno de David, la ciudad se convirtió en la capital del Reino Unido de Israel y el centro espiritual del pueblo elegido por Dios. David reconoció el potencial estratégico de Jebús desde el inicio. Su posición central entre las tribus y sus defensas naturales la hacían el lugar ideal para unificar Israel. La conquista de Jebús no fue solo un logro militar, sino también un movimiento político y espiritual que simbolizaba el establecimiento del reino de Dios en la tierra prometida. Después de la conquista, David dio inicio a un gran proyecto de transformación urbana. Fortificó las murallas de la ciudad, construyó un palacio y trajo el Arca de la Alianza a Jerusalén, estableciéndola como el corazón religioso de Israel. Este cambio marcó el inicio de una nueva era para la ciudad, que pasaría a ser conocida como la Ciudad de David, en homenaje al rey que la convirtió en el centro de su reino. La transición también involucró la adaptación de las estructuras jebuseas para los propósitos israelitas.
Fortificaciones y túneles fueron reutilizados, mientras que nuevos edificios y altares fueron erigidos para reflejar la adoración al Dios verdadero. Esta integración de elementos antiguos y nuevos simboliza la continuidad y la renovación que caracterizan la historia de Jerusalén. La transformación de Jebús en Jerusalén fue el primer paso para el establecimiento de la ciudad como el punto focal de la fe monoteísta. Bajo David pasó de una fortaleza jebusea a la ciudad de Dios, un lugar que sería reverenciado por generaciones como el centro de la presencia divina en la tierra. Desde el inicio, Jerusalén fue central en las profecías bíblicas, siendo vista como una ciudad destinada a albergar el plan de Dios para la humanidad. Incluso antes de su conquista por David, el territorio jebuseo ya era mencionado como parte de la promesa divina. Cuando Dios prometió a Abraham que daría a sus descendientes la tierra de Canaán, Génesis capítulo 15, versículo 18, Jebús estaba incluida en esta herencia, aunque aún estaba ocupada por los jebuseos. Esta promesa inicial estableció el contexto espiritual que haría de Jerusalén una ciudad de importancia eterna. Las profecías de Moisés, registradas en Deuteronomio, capítulo 12, versículo 5, apuntaban al establecimiento de un lugar específico donde Dios elegiría poner su nombre. Esta profecía se cumplió en Jerusalén, después de que el Arca de la Alianza fue llevada a la ciudad por David. Los jebuseos, al resistir a Israel, inadvertidamente cumplieron un papel esencial en la historia profética, al transformar Jerusalén en un símbolo de la victoria divina sobre la idolatría y las naciones paganas. Con el paso del tiempo, Jerusalén se convirtió en el foco de varias otras profecías. Isaías, en el capítulo 2, versículos 2 y 3, profetizó que al final de los tiempos, Jerusalén sería exaltada como el centro de la enseñanza de Dios, atrayendo naciones de todo el mundo. You're the owner of a small business, which means you're also the tech guy, and HR, and personal assistant, and head honcho, and intern. You could use another pair of hands, like the experts you'll find at Verizon Small Business Days, August 11th through 17th. Get a free tech check, special deals, and more. Call 1-800-483-4428 or visit verizon.com/smallbusiness to book your appointment. Verizon Business. Pro Savings Days are back at Lowe's. Right now, get a 4-piece GE kitchen suite for under $2,000. Plus, get a free DeWalt 20-volt Max XR 8-amp-hour battery when you buy a select DeWalt tool. Save big with deals that work as hard as you do. Shop Pro Savings Days in-store or online today. Lowe's, we help, you save. Valid through 8/1. Selection varies by location. While supplies last. Discount taken at time of purchase. See sales associate for details. Put us in a box. Go ahead. That just gives us something to break out of. Because the next generation 2025 GMC Terrain Elevation is raising the standard of what comes standard. As far as expectations go, why meet them when you can shatter them? What we choose to challenge, we challenge completely. We are professional grade. Visit gmc.com to learn more. Esta visión apunta a la importancia eterna de Jerusalén como una ciudad que trasciende los conflictos políticos y se convierte en un faro espiritual para toda la humanidad. Los jebuseos, aunque ya no se mencionan directamente en las profecías, dejaron una marca en la identidad de Jerusalén, que permanece hasta el día de hoy. La fortaleza que construyeron y que fue conquistada por David simboliza la resistencia inicial contra el plan divino y al mismo tiempo la inevitabilidad de su realización. Jerusalén se convirtió en un testimonio vivo de cómo Dios cumple sus promesas incluso en medio de la oposición humana. En las profecías apocalípticas, como las de Zacarías y Apocalipsis, Jerusalén es vista como el escenario final del conflicto entre el bien y el mal. La ciudad,
que alguna vez fue llamada Jebus por los jebuseos, ahora es presentada como el centro del reino eterno de Dios. Así, los jebuseos, aunque desaparecidos como pueblo, contribuyeron a moldear la historia y el significado espiritual de una de las ciudades más importantes de la humanidad. Después de la conquista de Jerusalén por David y su transformación en la capital de Israel, la ciudad se convirtió en un punto de interés estratégico, político y espiritual a lo largo de los siglos. Desde el dominio israelita hasta los días de hoy, Jerusalén ha sido objeto de disputa entre diferentes pueblos y religiones, consolidando su estatus como la ciudad más significativa y contestada del mundo. Durante el período del primer templo, Jerusalén era el corazón del culto israelita. El templo construido por Salomón en el monte Moriah, un lugar que anteriormente formaba parte del territorio jebuseo, se convirtió en el lugar donde Dios se manifestaba a su pueblo. Este periodo de gloria, sin embargo, fue interrumpido con la destrucción del templo por los babilónicos en el siglo VI a.C. Aún así, la ciudad continuó desempeñando un papel central en las esperanzas y oraciones del pueblo de Israel. Con la reconstrucción del templo bajo Zorobabel y el retorno de los exiliados, Jerusalén renació como el centro espiritual de los judíos. Sin embargo, la ciudad continuó sufriendo invasiones y ocupaciones, pasando por las manos de persas, griegos, romanos y más tarde, musulmanes. Cada una de estas civilizaciones reconoció el valor de Jerusalén, tanto por su ubicación estratégica como por su significado religioso, reforzando el legado histórico dejado por los jebuseos al establecer su base allí. El período del segundo templo trajo nuevas dimensiones para Jerusalén. Fue durante esta época que Jesucristo ministró en la ciudad, trayendo un mensaje que transformaría el mundo. El monte Moriah, donde anteriormente los jebuseos levantaron sus fortificaciones, se convirtió en el escenario de eventos cruciales, como la muerte y la resurrección de Cristo, marcando a Jerusalén como el epicentro de la fe cristiana. En los siglos siguientes, Jerusalén continuó siendo disputada, reflejando su importancia religiosa para judíos, cristianos y musulmanes. A pesar de miles de años, el legado de resistencia y significado espiritual iniciado por los jebuseos sigue moldeando la identidad y la historia de Jerusalén, una ciudad cuya influencia trasciende fronteras y épocas. Hoy Jerusalén permanece como una de las ciudades más significativas del mundo, tanto desde el punto de vista espiritual como político. Es reverenciada por judíos, cristianos y musulmanes, siendo considerada un punto de convergencia de la fe y un símbolo de esperanza, promesa y redención. Esta importancia se remonta a su historia como Jebús, la ciudad jebusea que se convirtió en el centro del plan divino para la humanidad. Para el judaísmo, Jerusalén es el lugar donde se construyó el templo, el lugar elegido por Dios para habitar entre su pueblo. Judíos de todo el mundo oran en dirección a la ciudad, recordando las promesas de restauración hechas por los profetas, como Isaías y Ezequiel. La ciudad es también un símbolo de la identidad nacional judía, representando la alianza eterna entre Dios e Israel. En el cristianismo, Jerusalén es el lugar donde Jesucristo fue crucificado y resucitó, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. La ciudad es vista como un hito de la nueva alianza y un recordatorio del sacrificio de Cristo por la redención de la humanidad. Además, Jerusalén desempeña un papel central en las visiones apocalípticas del libro de Apocalipsis, donde se describe como la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial que descenderá del cielo como el hogar eterno de los redimidos. Para el islamismo, Jerusalén es el tercer lugar más sagrado, después de la Meca y Medina,
Se cree que el profeta Mahoma ascendió al cielo desde la cúpula de la roca, ubicada en el monte del templo. Esta conexión refuerza el papel de Jerusalén como un centro espiritual global compartido por religiones que reconocen su santidad. Además de su significado religioso, Jerusalén es un símbolo de unidad y conflicto. La ciudad representa la esperanza de paz, pero también es un reflejo de las divisiones que existen en el mundo. Desde su fundación como Jebús hasta su papel actual, Jerusalén es un recordatorio de que el plan de Dios sigue desenrollándose, incluso en medio de las complejidades de la historia humana. Así, la importancia espiritual de Jerusalén, iniciada por los jebuseos, trasciende los siglos y sigue moldeando corazones y mentes, señalando hacia la promesa de un futuro donde todas las naciones se unirán en torno a Dios, como fue profetizado en Isaías, capítulo 2, versículos 2 y 3.